Raimundo Cruz, entrevista a... Al maestro Edgar Amador Zamora, él es secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Señor secretario, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Raimundo Cruz le saluda, 50 ciudades del país le escuchan y sobre todo, va a ser muy importante lo que usted nos pueda decir ahora que está, concluyendo, si vale el término, un año más. Estoy hablando de políticamente o financieramente un año más del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. A mediados de septiembre, si no me falla el dato, él dará su informe de su segundo año de gobierno. ¿Cómo está, señor secretario? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Raimundo, a tus órdenes. Oiga, dos cuestiones importantes. ¿Regresan los niños a la escuela? Tomemos este día de regreso a clases. El gobierno del DF aporta cuadernos, aporta muchas cosas. ¿De dónde sale ese dinero para ayudarle a la gente más desprotegida, más necesitada aquí en la capital del país, señor secretario? Mira, es muy importante, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, hoy regresaron los niños capitalinos a la... Casi 2 millones, ¿no? Casi 2 millones, incluso sí, casi 2 millones de niños capitalinos regresaron a sus escuelas. Y efectivamente, en las últimas semanas fueron distribuidos los vales para uniformes y útiles escolares. Uh-huh. Esto es muy pertinente. La pregunta de dónde sale, pues es justamente la orientación que ha identificado a los gobiernos de esta capital respecto de otras entidades del país, por ejemplo, y es justamente ordenar el presupuesto para atender las prioridades de la población. Son recursos fiscales, son recursos locales, son recursos que provienen de la recaudación local, digamos, para simplificar el predial que nos pagan los contribuyentes, pues se les regresa a los contribuyentes vía útiles escolares y uniformes para sus hijos. Es la forma, digamos, en que el gobierno de la ciudad ha decidido acomodar su presupuesto, ¿no? ¿Se tiene el monto, señor secretario, más o menos? La sociedad tenga ¿Se tiene el monto, señor secretario, más o menos cuánta lana se echaron en estos días para que los niños, los jovencitas regresen a clases en las escuelas públicas de aquí de la Ciudad de México? Son alrededor de 150 millones, 200 millones de pesos, más o menos como 150 millones de pesos. Pues una lanicia, la verdad es que sí es bueno el ahorro. Bueno, nada más era solamente para entrar en materia, aprovechando que se regresa hoy a clases en todo el país, aquí en la capital de la República, casi 2 millones de estudiantes, hombres y mujeres. Oiga, un tema interesante, hoy fue la presentación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, las famosas FAIS. ¿Qué nos cuenta de esto? ¿Qué es esto que se presentó y por qué no nos habla un poquito de él? Mira, es muy importante. En la Ciudad de México los capitalinos no recibían el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el país, uh-huh. Desde su creación en el año de 1997, el primer año que se dio fue en 1998, y solo es hasta hoy, en este año 2014, que gracias a las gestiones del jefe de gobierno, los capitalinos pueden acceder a este Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, el país. Este fondo está diseñado para atender a aquella población en pobreza y pobreza extrema. Recibimos 740 millones de pesos, de los cuales 670 se van a ir a las delegaciones y van a proyectos que atienden a esos segmentos de la población menos favorecida, para el piso de sus casas, para el techo de sus casas, para muros, para alcantarillado, agua potable, vialidades en aquellas regiones de la ciudad, del Distrito Federal, que están más necesitadas de este tipo de infraestructura. Entonces, estos 750 millones de pesos, cerrando números, se destinan... qué curioso, éramos o somos la capital de la República Mexicana y teníamos un trato desigual. Ahora sí que no nos tocaba a nosotros, pues yo no sé por qué, pero qué bueno que el doctor Mancera se puso las pilas y ya lo consiguió. Estos 750 millones de pesos que son del gobierno federal vienen destinados a las zonas más desprotegidas en el DF, en las 16 delegaciones. Ahora sí que los más pobres son a los que se les va a destinar este dinero. Así es, y es muy importante el anuncio, la forma en que fue hecho es muy muy importante. Estuvieron los jefes delegacionales del Distrito Federal haciendo el anuncio y especificando en cuáles iban a ser los proyectos en los que se iba a dedicar este fondo. Creo que es un fondo muy importante, es un logro para los capitalinos, es un derecho que no les había sido reconocido y que solamente hasta hoy se les ha tutelado.
y de aquí en adelante es muy importante que los capitalinos saben que cuentan con este fondo federal, que si bien comparado con el tamaño del presupuesto de la Ciudad de México no es demasiado grande, sí va a representar una diferencia muy importante, puesto que se aplica exclusivamente en aquellas zonas de alta marginación en la Ciudad de México. Sí, por supuesto, digo, nunca es suficiente ninguna cantidad de dinero, pero de que traigas unos pesos más o unos millones más, ahora sí que valga el ejemplo, en la bolsa, pues es mucho mejor. Entonces, a ver si estamos claros. Por ejemplo, ¿le va a tocar más lana Iztapalapa, que es la delegación con más población, pero también la más necesitada, y luego la Gustavo Madero? ¿En ese orden, por ejemplo, así se van? Sí, así es. De hecho, los recursos se reparten mediante una fórmula establecida por la Secretaría de Etiquetados, ¿verdad? Para que no se lo vayan a gastar. Sí, así es. Y la fiscalización es muy clara. Aquellas entidades, aquellas delegaciones con mayor población y mayor índice de marginación son aquellas que recibirán más recursos. Señor secretario, el tiempo se nos termina. Quisiera hacer un compromiso con usted para que, digo, claro, si antes no sucede alguna situación que valga la pena comentarlo, pero después del informe del señor Mancera, poder platicar con ustedes más. ¿Por qué no lo hacemos antes? Ahora sí que empezando septiembre, ¿por qué no hacemos el compromiso y platicar los rubros más importantes, la Secretaría de Finanzas, para que lo entienda la gente, lo entienda el auditorio, no solamente en el DF, sino en el planeta y en el mundo entero, porque esta entrevista se va a escuchar y se va a ver un poco más tarde, noche, en nuestro portal www.enterados.com.mx, entera el 2 con número.com.mx, que nos platique, repito, en otra ocasión, las finanzas del DF, cómo están, cómo las encontraron, cómo están y hasta dónde van a ir. ¿Le parece que hagamos ese ejercicio, señor secretario? Sí, seguro. Estaremos en comunicación. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Raimundo. Hasta luego. Gracias.